Hola jóvenes, en este video vamos a ver lo que nos falta y vamos a repasar el primer tema de la segunda parte del curso. Entonces, habíamos quedado que en la segunda parte del curso íbamos a ver 4 temas. Bueno, en general son 2 temas. El primero es la teoría del consumo neoclásica y la teoría, ese sería el tema 1, y también tendremos que ver la teoría, disculpar, la teoría del consumo no neoclásica. ¿Ok? ¿Qué nos hace falta también? La visión, la teoría de la producción neoclásica. Y ya adivinaron, ¿no? La teoría de la producción no neoclásica. Bueno, hoy en este video vamos a ver hasta dónde, a ver si puedo revisar de manera así muy rápida las bases de la teoría del consumo neoclásica. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar a cubrir el primer tema. Entonces para el próximo examen, el examen va a llegar hasta estos 4, digamos, 4 temas. Teoría del consumo neoclásica, no neoclásica, teoría de la producción neoclásica y la teoría de la producción no neoclásica. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera. Entonces, teoría del consumo neoclásica. Entonces, esta teoría fundamentalmente se va a derivar del análisis que vimos de esa síntesis que hizo Marshall entre la visión marginalista y clásica, ¿sí? Y también, si recordamos, lo que explicaba Bentham de la teoría utilitarista, ¿no? Ahora, la teoría neoclásica evolucionó en muchas de las críticas que le hacían por lo que comentábamos en clase, que no se podían comparar las preferencias, ¿sí? Entonces, uno de los problemas fundamentales de la teoría neoclásica convencional fue el problema de la utilidad y las comparaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, ¿qué eran las comparaciones interpersonales? Y eso lo vimos en clase. Bueno, el hecho de que si yo me compro una manzana, yo puedo decir cuánto placer me da esa manzana, ¿sí? Y puedo decir, pues del 1 al 10 me da 3 de placer, ¿no? Entonces, pero si yo le pregunto a otra persona, él me puede decir
que también siente placer por esa manzana, pero tal vez no sea el mismo nivel de satisfacción que siento yo. Incluso si en una escala del 1 al 3 yo lo califico como 3 y él lo califica como 3, ¿cómo saber si ese 3 que él eligió es más intenso que el mío? Entonces, ese es un problema. Entonces, para evitar ese problema, entonces ahora la teoría ya no va a hablar de la utilidad, ¿sí? Y entonces va a hablar de preferencias. Y esta teoría habla, en general, va a establecer una cuestión lógica de construcción de la conducta de un individuo hipotético. Entonces, vamos a ver. Eh, entonces, la teoría del consumo va a plantear un problema del consumidor. Entonces, el consumidor de la teoría neoclásica es un consumidor hipotético. ¿No? Y en esta medida, bueno, entonces se va a modelar a este consumidor desde una perspectiva individual. Entonces, de hecho, esta visión se caracteriza o ha sido llamada como el individualismo metodológico. Entonces, esta teoría neoclásica va a analizar la conducta de un individuo fuera de la sociedad y se va a preguntar cuál es la razón, ¿sí?, del consumo del individuo. Y más que la razón, porque ya no se va a preocupar si el individuo tiene placer de una mercancía o de una canasta de bienes. Una canasta de bienes pues es cuando ustedes van al súper y cada semana, bueno, ahorita que no podemos ni salir, pero cuando se va al súper uno elige cierto tipo de bienes, ¿no? Entonces eso es una canasta. Una manzana, un bote de leche, un kilo de huevos, depende de cada uno, ¿no? Entonces, esa canasta la elige el individuo en este sentido, en la lógica de esta teoría, porque le produce una utilidad, ¿sí? Entonces, el problema que se va a plantear esta teoría es el problema de maximización. De la utilidad. ¿Sí? Entonces, la utilidad de un individuo va a depender de una cosa que es, lo voy a poner aquí arribita, la preferencia. Entonces, el análisis del consumidor parte, ¿sí?, de una visión, digamos, un análisis de dos bienes, ¿sí? En un mundo de dos bienes, cómo se establecen las preferencias entre las distintas canastas, ¿sí? Entonces, el análisis comienza, voy a utilizar la regla porque si no, se va a ver feo. Entonces voy a agarrar la regla.
Ok, vamos a hacer ahí una gráfica con negro. Para que quede bonito y lo entiendan. Si no, luego vienen los problemas. Ay, profe, es que usted hace las cosas mal, no le entendemos y que no sé qué. Bueno, aquí lo estoy haciendo muy bien, mejor que cuando estábamos ahí en clase. Ok, entonces voy a hacer mi gráfica. Ok, entonces vamos a explicar las preferencias. Entonces, en este mundo, si se fijan aquí, pues yo tengo el bien, voy a poner x1, aquí mira el bien x1, y acá voy a medir el x2. Entonces yo estoy en donde, en R2. R2 más, porque es en este segmento tengo puros positivos para x2 y puros positivos para x1. ¿Sí? Entonces estoy en el cuadrante positivo. ¿Sí? Entonces de ese plano cartesiano. Entonces yo puedo establecer aquí, voy a poner otro colorcito, voy a decir que aquí hay una canasta. Bueno, y esta canasta, ¿qué representa? Pues esta canasta me va a decir, qué bonito se ven los colores, ¿verdad? No es lo mismo que en clase. Aquí esta canasta me va a decir que este consumidor está consumiendo una combinación de X1 y de X2. ¿Sí? Entonces le voy a poner que este es mi punto X1. Así. Entonces, esta canasta en este mundo de dos bienes pues tiene una combinación de dos bienes, tanto de X1 y tanto de X2. ¿Ok? Entonces, el individuo a partir de aquí puede establecer una relación de preferencia con respecto a puntos que se encuentren en todo el plano. Entonces, aquí yo voy a tener, por ejemplo, otra canasta, aquí otra canasta, acá puedo tener otra canasta y otra canasta, ¿sí? Entonces, partiendo de ese punto yo puedo establecer, por ejemplo, imagínense que este es el punto X2 y este es el punto X3. Entonces, este que pues tiene tanto de X1, le vamos a poner 2, aquí lo voy a cambiar para que sea consistente con la notación. Este es X1 de 1 y este es X2 de 2. ¿Sí? Este punto es X1 de 2, del punto 2, y este es tanto de 2. ¿Sí? Y este igual va a tener sus cantidades, este va a ser X4 y este va a tener X5. ¿Sí? Entonces, de aquí va a partir el análisis de la preferencia. Entonces, a partir de cierto punto, que en este caso nosotros denominamos como X1, él va a establecer las siguientes relaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con los axiomas del consumidor. Entonces, una de las primeras cuestiones es que este espacio que vemos aquí, todo este plano, contiene muchísimos puntos, ¿no? Podemos tener, ¿por qué? Porque es un plano continuo. Entonces, si yo me muevo aquí chiquito por acá, yo voy a encontrar otra canasta con un poco más de X1 menos de X2, o puedo tener otra canasta que tiene más de X1, perdón, y menos de X2. Acá tengo más, menos de X1 y tengo más de X2, ¿no? Entonces, cualquier punto de aquí tiene una combinación de ambos bienes. Entonces, el consumidor puede establecer su preferencia con respecto a esos puntos. Entonces, una de las cuestiones. Entonces, primero, 1. El consumidor puede elegir. ¿Sí? Y a todo este espacio, le vamos a llamar, todo este espacio, le vamos a llamar el conjunto X, X grande,
Yo lo voy a poner así con una X gruesa. Y este conjunto es el conjunto de elección. ¿Sí? Entonces, ¿qué son qué? Todas las posibles combinaciones de X1 y X2 que el consumidor se pueda imaginar. ¿Sí? Entonces, este es un modelo reducido a dos bienes, pero esto se podría ampliar, nada más que no podríamos verlo en R4, por ejemplo. Podremos verlo en R3, pero ya en R4 pues no lo podemos ver. Entonces, esto se hace para facilitar el análisis. Sin embargo, podríamos suponer que el consumidor tiene que elegir entre canastas no solo de 2, sino de 4, de 5, de 6, de 7, 8 bienes. ¿Sí? Y de todas maneras, se va a generar un espacio de elección en donde el consumidor puede elegir, ¿sí?, cualquiera de esos puntos que está ahí. Entonces, X son todos los puntos que están ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no lo voy a poner más matemático, pero eso sería la lógica. Entonces, cualquier punto que esté aquí, ¿sí?, todo esto pertenece a X grande, que es el conjunto de elección. Ok, entonces ese conjunto de elección y la elección va a depender de ciertos axiomas, ¿no? Entonces, esta elección lo voy a poner acá. Ahorita vamos a regresar a la gráfica. Va a depender de axiomas. Entonces, axiomas. ¿Qué es un axioma? Un axioma es un supuesto lógico que no se cuestiona. Es decir, que se da como verdadero. ¿Ok? Entonces, la teoría neoclásica va a construir su modelo de la elección del consumidor a partir de axiomas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un axioma? Ay, yo estoy aquí poniendo mal. Disculpar. Entonces aquí, que se da como verdadero. Entonces, ¿qué es un axioma? Ya dijimos, es un supuesto lógico que no se cuestiona, que se da como verdadero. Entonces, va a haber tres axiomas de orden y que van a ser los fundamentales para la relación de preferencia. ¿Sí? Entonces, el primer axioma, aquí voy a poner, entonces, el primer axioma, que es fundamental, dice, momento, el primer axioma dice, se denomina como completitud. Y completitud quiere decir que el consumidor consumidor o individuo puede comparar en X grande. Bueno, lo voy a poner con letra, porque si no ustedes se van a confundir y no quiero que se confundan. Aquí voy a poner una acción para borrador. Okay. Entonces, comparar en el conjunto
de elección todas las alternativas de consumo y decidir cuál prefiere. Y esto se va a entender como que va a establecer, teníamos x1, que puede establecer relaciones entre la cesta de bienes x1 con la cesta de bienes x2. Y entonces, ¿qué va a decir? Puede decir que esto es que la cesta 1 es al menos tan buena como la cesta 2. O que la cesta 2 es al menos tan buena como la cesta 1. ¿Sí? Entonces, este es el primero. Entonces, lo que hace el individuo es comparar. Y me voy a regresar a la gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí él va a poder establecer relaciones entre esta cesta x1 que se designa por este punto, la cesta x2, la cesta x3, la cesta x4 y la cesta x5. Y va a poder decidir cuál de todas prefiere o establecer un orden de preferencia. Entonces, lo fundamental aquí de este axioma de completitud es que el consumidor pueda establecer un orden de preferencia. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces déjenme borrar para que ustedes, porque si no me van a regañar ustedes porque no entienden aquí con la letra fea. Está muy bien. Entonces, preferencia. Entonces, un orden de preferencia. Entonces, ese es el primer axioma, el de completitud. Entonces, ¿cómo leo? Entonces, que el consumidor puede comparar en el conjunto de elección todas las alternativas posibles de consumo y decidir cuál prefiere. Y lo va a hacer de una manera binaria, de 2 en 2, ¿no? Entonces puede decir, x1 es al menos tan bueno, esto se lee, acuérdense que esto se lee, lo voy a poner aquí, esta es la relación de preferencia, y se lee al menos tan bueno como, ¿sí? Si le cambio el sentido, se lee no tan bueno como. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo varias cositas. Bueno, apenas ahorita es algo muy lógico y ahorita vamos a aprender un poquito más profundo esto de los axiomas. Son 3, vamos a ver nada más 3 axiomas. Y para que ustedes entiendan qué es lo que están pidiendo los neoclásicos. ¿Sí? Y después vamos a contrastar esta visión con la otra visión no neoclásica y van a ver ustedes cuál es la diferencia, ¿ok? Pero entonces, estamos diciendo entonces que la completitud implica esto, que puede establecer comparaciones entre los distintos bienes de manera binaria. Entonces, van a ser elecciones binarias Entonces, por ejemplo,
aquí dijimos, ¿no? Va a poder decir que x1 es al menos tan bueno como x2. Pero también va a poder decir qué pasa con x1 con respecto a x3, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar que x1 sea no tan bueno como x3, ¿sí? Y también puede establecer la preferencia entre x2 y puede decir que es al menos tan bueno como x3, ¿no? Entonces, todo esto lo puede hacer x3 con respecto a x100, ¿no? O puede poner x3, puede pasar cualquiera de estas cosas, ¿sí? El chiste es que diga cuál es la que quiere, ¿no? Entonces, eso implica la completitud. Y vamos a regresarnos a la gráfica. Entonces, en este sistema, en esta gráfica, en este conjunto de elección, lo que vamos a tener es lo siguiente, que el consumidor va a poder establecer regiones sobre x1, ¿sí? Entonces, en general, va a poder establecer preferencias en estas regiones y en estas regiones, ¿sí? Entonces, para acá, en esta región, en general, x1 va a ser ¿qué? Menos preferido que cualquier punto que esté aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí x3 tiene mucho más de x1 y mucho más de x2, ¿sí? Entonces ustedes si les dan una canasta con 3 chicles y 2 frutsis y luego les ofrecen otra canasta con 10 chicles y 4 frutsis, pues van a preferir la que tiene más. Entonces toda esta región, ¿sí? Toda esta región va a tener por lo menos más de uno o del otro que esta canasta. Entonces, por lo tanto, esta no va a ser no tan buena como cualquier punto que esté acá, ¿sí? Entonces, cualquier punto de acá va a ser al menos tan bueno como este, ¿sí? Y este, con respecto a cualquiera de los otros, va a ser no tan bueno como cualquiera de los otros, ¿sí? Y entonces, y acá en esta región, por ejemplo, aquí x4 va a tener mucho menos de x1 y mucho menos de x2 que lo que tiene x1. Entonces, esta región va a ser que así, ¿no? Entonces, cualquier punto va a ser no tan bueno como x1. Y entonces voy a poder establecer relaciones. Entonces, cualquier punto que esté en esta región y que sea distinto de x1 va a ser mucho mejor que x1. Cualquier otro punto, cualquier otra canasta que esté por acá va a ser no tan bueno como x1. Ahora, ¿qué va a pasar en esta región? Pues esta es una región de indiferencia, ¿sí? Entonces aquí esta va a operar. Este es un signo de indiferencia. Entonces cualquier punto aquí no sabemos qué va a decir el consumidor. Le tendríamos que preguntar, ¿sí? Entonces, esta es una región en donde cualquier punto aquí, por ejemplo, si pongo un punto x4, bueno, ya tenía x4, perdón. Pongo un punto x6 y pongo un punto x7, lo que puedo decir es que x6 es indiferente de x7, ¿sí? O x7 es indiferente de x6. Y si pongo un x10 aquí, ¿qué puedo decir? Pues que x10 es indiferente de x7. Eso es lo que puedo decir. No puedo decir más, porque son áreas de indiferencia, ¿sí? Entonces, vamos a seguirle. Pero el chiste de ese primer axioma es que las preferencias son completas. ¿Y qué implica? Que el consumidor puede establecer relaciones de preferencia en todas las zonas de este conjunto de elección. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que es la completitud.
¿Sí? Vamos al siguiente axioma. El siguiente axioma... perdón. Voy a cambiarla. Y voy a borrar. Okay. Entonces, el siguiente axioma, 2, es transitividad. Este axioma lo que me va a decir, ¿qué implica? Que el consumidor puede establecer relaciones de preferencia entre más bienes, bueno, lo voy a poner aquí, entre más de dos bienes a través de dos o más relaciones binarias. De manera lógica, y no cíclica. ¿Sí? Entonces, ahorita voy a explicar. Entonces, yo puedo establecer una relación de la siguiente manera. Yo puedo decir que x1, ¿sí? Que x1, perdón aquí, que x1 es al menos tan bueno como x2. Y también puedo decir que x2 es al menos tan bueno como x3. Entonces, por lógica, yo puedo establecer una relación aquí. ¿Sí? Entonces, si x1 es al menos tan bueno como x2 y x2 es al menos tan bueno como x3, yo puedo decir que x1 es al menos tan bueno como x3. ¿Sí? Entonces, si yo ya establecí esto, entonces puedo establecer relaciones entre dos o más canastas de manera indirecta a través de relaciones binarias, ¿no? Entonces yo puedo relacionar también, por ejemplo, a x4 con, por ejemplo, x10. Entonces yo podría decir aquí, me faltaría aquí, yo no puedo relacionar a x2 y x3 con x4, necesitaría otra, ¿no? Podría tener aquí que x3 es no tan buena como x4. Entonces, si pasa esto, yo puedo establecer aquí también una relación. ¿Qué sería? Que x2, ¿sí? No es tan bueno, es al menos tan buena como x3 y x3 esta sí no es tan buena como x4, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que x2, ¿sí? Que no es tan bueno como x4, ¿sí?
porque si x2 es al menos tan bueno como x3 y x3 es no tan bueno como x4, yo lo que puedo concluir es que x2 es no tan bueno como x4. Y después de aquí yo podría concluir que x2 es no tan bueno como x4 y x4 es mejor que x10. A ver aquí porque llegué que x10. Y entonces yo podría decir de estos dos que que x2 es al menos tan bueno como x10. Bueno, y ahorita les voy a explicar otras dos cosas importantes, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos con esas dos relaciones. Ahora voy a explicarles otras dos relaciones que hacen falta. La relación de indiferencia y la preferencia estricta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué los hago sufrir con esto? Bueno, para que aprendan cómo están los economistas de locos. Yo les voy a explicar después esto qué significa en términos reales. Pero ahora vamos a ver. Entonces, teníamos esta relación de preferencia que es no tan bueno como, ¿sí? Pero esta relación incluye toda esta línea, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, que todos estos puntos son mejores que este. Y están incluyendo la línea, ¿sí? Están incluyendo esta línea. Y la línea está en ¿dónde? En la relación de indiferencia. Por lo tanto, por eso le pongo aquí. Pero si no considero la línea, yo lo que tendría que poner es la relación estricta, ¿sí? Si no estoy considerando la línea. Entonces, cualquier punto que no esté considerando la línea va a ser que estrictamente mejor que x1, ¿sí? Y si estoy acá, por ejemplo, en un punto que no esté considerando la línea, como es x4 o x11, digamos, yo puedo establecer también la relación estricta entre x1 y x11 y x1. Y entonces x11 no es estrictamente peor que x1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Y la indiferencia, pues, ¿qué quiere decir? Que casi como si fueran iguales, ¿no? Entonces, fíjense que estas no son las igual que o mayor que, no, son relaciones de indiferencia. Entonces, se lee como hemos platicado, pero en términos lógicos operan igual que el mayor que, mayor igual o el igual, ¿no? Entonces, tendríamos acá otras relaciones de preferencia. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces va a ser, lo voy a leer como estrictamente mejor, estrictamente mejor que, ¿sí? Y si tengo el otro, estrictamente peor que. Entonces, voy a utilizarlos para que quede mejor en un ejemplo. Entonces, yo puedo poner aquí x1, x2. Entonces, lo que estoy diciendo es que x1 es estrictamente mejor que x2. Y si pongo acá x3, x1, lo que estoy diciendo es que x3 es estrictamente
peor que x1. ¿Sí? Entonces, esas relaciones de indiferencia también existen en ese conjunto. Ahorita la vamos a ver porque voy a pintar en la gráfica una curva de indiferencia. Y en esa curva de indiferencia se va a entender mejor. Pero estas relaciones lógicas las tenemos que entender porque es el fundamento de la teoría del consumidor neoclásico. ¿Sí? Entonces, las que nos faltan es esta. Y entonces esta preferencia lo que dice es indiferente de tal cosa, ¿no? Entonces le es indiferente de. Entonces, aquí yo lo que podría poner es, por ejemplo, x1 x2 y entonces esto se lee x1 es indiferente de x2. ¿Y qué quiere decir? Que te da igual x1 que x2. Por lo tanto, te tendrían que dar la misma utilidad la canasta x1 que x2, ¿no? Entonces, vamos a ver en la gráfica, ¿dónde voy a encontrar esas? Esas las voy a encontrar aquí en la gráfica, en esta área. Aquí yo digo que x18 es indiferente de x5. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que me da igual consumir x18 que x5. En esta área, que no está bien definida. Ahorita vamos a poner una función de indiferencia, que una preferencia ya, digamos, estrictamente, una función de preferencia. ¿Sí? Entonces ahorita estamos repitiendo estas cosas, estamos definiendo todo lo que tenemos que saber y estamos viendo los dos axiomas. Entonces la transitividad implica eso, pero también necesitamos conocer estos. Y estas también son transitivas. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Son transitivas porque yo puedo decir que x1 es indiferente de x2. Y si tengo que x2 es indiferente de x10, lo que tengo entonces es que x1 es indiferente de x10. ¿Sí? Imagínense que yo tuviera x10, ¿sí? Es estrictamente mejor que x100. Entonces, a través de la transitividad, yo puedo decir lo siguiente, que x1, ¿sí?, es indiferente de x10 y que x10 es estrictamente mejor que x100. Entonces, como me da igual consumir entre x1 y x10, ¿qué va a pasar entonces? Que x1 es estrictamente mejor que x100. ¿Sí? Entonces, estoy estableciendo relaciones de preferencia entre dos canastas, ¿sí?, que no tienen una relación directa. Estoy relacionando aquí x1 con x10 y a x10 con x100. Pero yo, como establecí ya una relación de preferencia entre x10 y x100 y establecí una intermedia, puedo establecer la relación entre x1 y x100. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le dejamos y en el próximo video ya le entramos a lo que es una preferencia. Pero falta el último axioma, que es dicen los economistas, el trivial. Lo voy a poner aquí rápido para terminar este video.
Entonces el último axioma es el axioma de reflexividad. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier canasta es al menos tan buena como sí misma. ¿Qué quiero decir? Que x1 es al menos tan buena como x1. Eso es cierto, ¿no? O sea, si yo agarro una canasta con 3 cocas y un plátano, es lo mismo que otra canasta con 3 cocas y un plátano. Entonces, aquí las dejamos. Entonces, en esta parte, lo único que tenemos que aprender es toda esta cosa. Y obviamente, después de este video, cuando lo revisen, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en el Zoom. Entonces, cualquier duda, apúntenla bien y de todas maneras tienen que revisar el otro video. Yo les voy a indicar en el Classroom cuándo vamos a tener la sesión por Zoom. ¿Sale? Muchas gracias y cuídense.